Bendecido día para todos. Damos gracias al Señor Todopoderoso que hoy nos permite estar nuevamente aquí, reunidos en este tiempo para estudiar la palabra bendita de Dios. Bueno, ayer ya dimos final al fruto del Espíritu, viendo cada una de sus bondades, si pudiéramos llamarlo. Y hoy vamos a continuar en San Marcos capítulo 11. Hoy vamos a mirar del versículo 15 al versículo 19. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. No lo voy a leer, solamente voy a ser muy puntual en unas palabras y en unos acontecimientos que se dieron allí en ese momento. El Señor Jesús ya había visto lo que se estaba haciendo en el templo, y era que el templo estaba siendo utilizado como mercadería por los sacerdotes y su familia. Él no había dicho nada porque no era el momento. Recuerden que Él hace todo en su tiempo, todo en su momento. Entonces, ahora vinieron, dice el pasaje, vinieron pues a Jerusalén. O sea, vino Él y sus discípulos. Él, recuerden que había estado en Betania y luego se viene a Jerusalén. Entonces miren lo que pasa. Él ve que el templo es una mercadería. Habían unos cambistas y habían unas personas que vendían palomas. ¿Qué hacían los cambistas? Como mucha gente venía de otros pueblos, del pueblo, o sea, es decir, mucha gente del pueblo de Israel que se había ido a vivir a otros pueblos lejanos, ellos en cierto tiempo venían a Jerusalén a traer sus ofrendas al templo en dinero, y también ellos hacían ofrenda en animal, en paloma. Entonces, ¿qué hacían estos cambistas? Como ellos manejaban otras monedas de los pueblos donde ellos vivían, ellos les cambiaban ahí las monedas que ellos traían y les cobraban un porcentaje. Entonces, estos cambistas estaban ahí haciendo negocio porque las personas que venían al templo traían su ofrenda en dinero, pero lo traían en una moneda diferente. Entonces, por eso el Señor coge y echa abajo la mesa de los cambistas, pero también echó abajo las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué? Porque, bueno, como ellos venían de viajes largos, les era muy difícil traer la paloma para ser sacrificada en el templo. Eso era algo establecido desde allá en Éxodo, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacían? Entonces llegaban al templo, compraban la paloma. Pero ¿qué pasa? Ya los sacerdotes no admitían que ellos compraran la paloma en cualquier lado. Tenía que ser ahí donde estaba el templo. ¿Pero con qué? Con el único propósito de hacer negocio, que a ellos les quedara todo el dinero de la venta de la paloma del sacrificio. ¿Ok? Entonces miren ahí ya lo que se estaba dando. Era un negocio, ya no se estaba viendo el templo y las personas que iban al templo a adorar al Señor con una fe genuina, a tener ese tiempo de relación a través de la oración, sino que se estaba dando un negocio. Ahora, el Señor también dice que, ahí dice la palabra, que Él ni siquiera, en el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo. ¿Por qué? Porque la gente ya había cogido el templo para andar de aquí para allá, trayendo una cosa, llevando otra, y no había respeto, no había ninguna reverencia en ese lugar. Pero el versículo que voy a resaltar es el 17. Les decía, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces el Señor está molesto porque el templo que en ese momento se había dado para que el pueblo de Israel viniera de diferentes ciudades a alabarlo, a adorarlo, a tener ese tiempo de oración, a llevar sus sacrificios, a llevar sus ofrendas, la habían vuelto una casa de mercadería. Tengamos cuidado con eso. Y también dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. También le está diciendo Israel, ojo, no son solamente ustedes el pueblo escogido, vendrán de todas las naciones, de todos los lugares. Tenga en cuenta algo hoy. Si bien es cierto, cuando el Señor Jesús muere y Él le dice a sus discípulos que enviará otro consolador,
nosotros venimos a ser el templo del Espíritu Santo, es verdad. Dios pone su espíritu en nosotros, ¿verdad? Pero también es necesario que haya un lugar físico, llámese una casa, llámese un templo construido, como sea. Es necesario que haya un lugar físico porque también Él dice, es necesario que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, en ese lugar físico el pueblo de Dios se debe reunir con el fin de crecer, con el fin de aprender. Pero ese lugar que se ha destinado para hacer la casa de Dios debe ser un lugar que se trate con santidad, con reverencia, y no se debe hacer mercadería de la fe. No se debe tratar al Señor como si quisiéramos sacar un beneficio económico de Él. Es necesario que aquello que sea estipulado como templo de la casa del Señor sea sagrado para cada uno de nosotros. Y al final Él dice también, han vuelto esto cueva de ladrones. Entonces, muchas veces hay lugares que se prestan para eso, en donde se ha vuelto una mercadería y el Señor abiertamente los está acusando y está diciendo, ustedes están aprovechando la fe para robar, para hacer lo indebido, y el Señor por eso se molestó en gran manera. Así debería ser para nosotros. El lugar destinado para Dios es un lugar santo, donde no se vende, donde no se negocia, donde la gente no está para arriba y para abajo. Es un lugar santo, escogido, separado para Él, donde debemos ir a aprender y a tener tiempo de reverencia.